llamada Cristo es lo que Dios piensa de ti. Cristo es lo que Dios piensa de ti. Estudiando un bosquejo de 7 palabras, ¿verdad? ¿Me ayudan ustedes, por favor? Con las 7 palabras. Gracia, hombre, ley, Cristo, fe, espíritu y servicio. Así que hoy vamos a estar estudiando parte de lo que corresponde a la fe. ¿Qué será fe? Mientras piensa usted en esa definición, busque por favor en su Biblia Romanos capítulo 1, versículo 5 y versículo 17. Y posiblemente no hagamos más hoy sino eso, pero memorizar 2 versículos que nos hablan acerca de la fe. ¿Qué es fe entonces? ¿Qué será fe? Es la convicción, la certeza de que lo que yo creo es tan cierto que estoy dispuesto a sufrir y a morir antes que negar esa convicción. Si no está dispuesto usted a morir por alguna verdad, es porque no es verdad. La situación de los discípulos de Jesús es que los fariseos habían pagado a los soldados romanos para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que el cuerpo de Jesús había sido robado, y entonces los discípulos mentían cuando Jesús resucitó. ¿Cómo certificaron ellos, los discípulos de Cristo, que lo que creían era cierto en cuanto a que Jesús sí había resucitado? Que cada uno de ellos murió mártir antes que negar esa verdad. Pero antes de morir mártir, había convencido a miles de personas en las ciudades habitadas de él. Entonces, en los países habitados de esa época, habían llenado el 50% de los habitantes del Imperio Romano. Para los tiempos de los discípulos eran cristianos en las primeras décadas de profesar su fe. Entonces, ¿cuál es su fe? ¿Cuál es su fe en relación a Cristo? ¿Está usted dispuesto a morir por causa de Jesús? Vamos a leer entonces en Romanos capítulo 1, versículo 5 y versículo 17. Así que alguien que me ayude leyendo, por favor, Romanos el versículo 5, alguien que me ayude, por favor. ¿Quién lo tiene por ahí listo? ¿Nos ayuda? ¿Y por quién recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? ¿Por quién recibimos qué? La gracia. Recibimos la gracia. ¿Y qué más? Y el apostolado. Y el apostolado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalos, dones que no se merecen. Y Dios nos dio la gracia y el apostolado. Bueno, para el apóstol Pablo, él era un apóstol. No solamente era apóstol, él también fue profeta, él también fue evangelista, él también fue pastor, y como maestro, excelente maestro. Cada don que él recibió, lo recibió para que la gente, para que las naciones todas llegaran a la fe de que en Cristo somos libres de culpa. Entonces, Pablo el apóstol tenía una visión grande, gigante, inmensa, y nos debe inspirar a nosotros acerca de tener una fe grande en cuanto al don que nos fue dado. El apóstol Pablo tenía un apostolado, le fue dado. ¿Qué significa apóstol? Aquel que es un pionero, que abre brecha donde no ha sido predicado el evangelio, lo implanta, establece iglesias y las deja con liderazgos fuertes, funcionales, efectivos. Y Pablo era un gran apóstol, y entonces él tenía su visión de que esa fe en Cristo Jesús tenía que llegar ¿a dónde? A todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es su fe? Está hablando de la fe y nos la define mejor el versículo 17.
Ayúdenme otra vez leyendo el versículo 17, por favor. ¿Quieren ayudarnos, chicas, leyendo el versículo 17? Están amables así en voz fuerte. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. 1:17, ¿cierto? Léelo otra vez, por favor. 5:17. 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. La justicia que viene de Dios, ¿cierto? Que proviene de Dios. La justicia proviene de Dios. La justicia proviene de Dios. ¿Cuál es su fe? Que la justicia suya es la justicia de Cristo. ¿Cuál es su fe? Que la justicia suya es la justicia de Cristo. Que eres tan justo como Cristo lo es. Esa es la fe a la cual el apóstol Pablo está refiriéndose en el versículo 5. Él quiere que en todas las naciones esa fe sea creída, esa fe sea profesada, esa fe sea proclamada, esa fe sea anunciada. Él está convencido de eso, porque él fue una experiencia bastante ejemplar, porque él estuvo primero como fariseo de fariseos, es decir, él estaba pensando que si cumplía todas las normas de Moisés, entonces podía ganarse la justificación delante de Dios por sus hechos, por el cumplimiento a la ley. Pero luego entonces cuando encuentra a Cristo, se da cuenta que está bien equivocado y entonces cambia su opinión al punto de decir: lo que antes para mí era ganancia, era tesoro, era valioso, ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero el original está diciendo esto: tengo por estiércol. Así que él ya no valoraba su esfuerzo propio para poderse justificar, estaba hablando de la justicia que viene por la fe. Así que esa es la fe que el apóstol está viendo en las personas a las cuales él predica, pero él siempre está viendo que su mensaje de fe va a ser creído y que esas personas que van a creer ese mensaje de que son justificados con la justicia de Cristo, no con la suya propia, entonces va a ser proclamada al punto de que llegue a todas las naciones. Y él se esforzó por llegar a todos los rincones conocidos de esa época y su meta era llegar hasta España. Así que cuando escribe el mismo la carta a los romanos, él está diciendo que va a ir allá a los romanos para tener un compañerismo, para compartir mutuamente los dones que han recibido de parte de Dios, pero también para que reciba él el apoyo económico para que luego pueda viajar hasta España, y así se cumpliría para él la palabra de Cristo que dijo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Dijo: vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces, interesante para preguntarnos nosotros, ¿cuál es su fe? ¿Usted si realmente cree que Cristo es lo que Dios piensa de usted? Cristo es lo que Dios piensa de usted. Cristo es lo que Dios piensa de usted. La justicia de Cristo, o sea, tan perfecto es Cristo, y esa perfección de Cristo la ha puesto en usted, la ha puesto en mí. Y por eso es que la Biblia dice en Colosenses 2:10, en Cristo estamos. ¿Cómo estamos en Cristo? Completos. Completos, no nos hace falta nada. Es porque es la justicia de Cristo a mi nombre. Y es entonces que ustedes ya saben ese versículo de Efesios 5:25 al 27, ya lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 5:25 al 27? Dice que Cristo amó a su iglesia. ¿A quién amó Cristo? A la iglesia, al punto que se entregó por ella en la cruz. ¿Para qué? Para santificarla, y por su declaración, por la declaración de Cristo, esta iglesia es perfecta, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santa e intachable. ¿Así se ve usted? Perfecto, glorioso, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santo e intachable. ¿Así se ve usted? ¿Cuántos se ven así? Amén. ¿Cuántos se ven así?
No se ve ninguno santo así. Esa es su fe. Tan emocionante usted expresando su fe, ¿cierto? La expresa tan emotivamente que se le nota que usted sí cree eso. Esa es la fe que está hablando en el versículo 5 de Romanos 1. La gracia y el apostolado nos ha sido dados para que las naciones obedezcan a esa fe de que somos justificados en la obra de Cristo. Obviamente en la Biblia presenta muchas clases de fe. Es impresionante la fe de aquel juez que tenía una batalla contra sus enemigos que querían destruir al pueblo de Israel, y entonces él está batallando fuertemente y ve que va a caer la noche, y entonces le dice a Dios que haga que el sol se detenga, que la luna se pare, y sucede eso. Es una clase de fe, no para justificación, pero una fe para tener una victoria sobre sus enemigos. Hay una clase de fe para ser sanado. ¿Cómo recibir fe para ser sanado? Busque los versículos bíblicos que hablan de sanidad y entonces reclame sanidad, porque la palabra de Cristo es verdadera. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su fe está basada en lo que Dios dice, y entonces busque versículos que hablen de sanidad y mire cómo Cristo lo hizo, y entonces apropiese de la sanidad. Que si es para protección, busque versículos que hablen de protección, y entonces reclámelos en oración y crea que esos versículos es como usted lo dice, y entonces sucederá, porque la Biblia dice: como creíste, así te sea hecho. Primero lo crees y luego lo dices, y cuando lo dices, luego hasta que tenga la convicción, y cuando tiene la convicción es cuestión de simplemente tiempo para que se vea lo que usted ya creyó y ya lo vio antes que sucediera. Lo vio antes que sucediera, lo vio antes que sucediera. Cuando Jesús resucita a Lázaro, él ya sabía que Lázaro iba a resucitar, lo vio antes que él muriera. Le envían sus hermanas a decir a Jesús: tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús habló de que moriría, de que dormiría. Y se demora a propósito para que cuando llegue pues haya pasado 4 días de muerto su amigo Lázaro. Pero luego se va frente a la tumba de Lázaro, después de haber llorado con Marta, con María, y le ordena al cadáver que se levante, y el cadáver se levanta, y luego ordena: desátenlo y déjenlo ir. La fe lo ve antes que suceda. La fe lo ve antes que suceda. Pero aquí estamos hablando de la fe que nos declara justos. La fe que nos declara ¿cómo? Justos. Cristo es lo que Dios piensa de ti. Dios no piensa menos que lo que Dios piensa de Cristo. Lo mismo que Dios piensa de Cristo es lo mismo que Dios piensa de ti. Lo mismo que Dios piensa de ti es lo mismo que piensa de Cristo. Esa es la fe a la cual hace referencia el versículo de Romanos 1:17. Entonces, la otra aplicación es esta. Si el apóstol Pablo tenía visión de que esa fe llegaría a las naciones, y él se esforzó porque ese mensaje llegara a todas las naciones conocidas de esa época, ¿cuál es el límite de su fe para que otras personas escuchen ese mensaje de sus labios y lleguen a conocer de Cristo? ¿Por cuántas personas está orando usted en estos días para que ellos escuchen el mensaje que usted les va a predicar después? ¿Cuántos me dicen algún número por el cual están orando? Estoy orando por 10, estoy orando por mi familia, por 5 familias, por 10 familias, estoy orando por una nación entera, estoy orando por un continente entero. ¿Esa es su oración? ¿Está usted orando por alguien para que esa persona tenga la fe que Dios quiere que él tenga? Tenemos que tomar acción. He enfatizado que el ministerio, los 5 ministerios que Dios dio a la iglesia, ¿cuáles son? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Maestros, ¿qué más? Pastores, evangelistas, ¿para qué? Para enseñar a la iglesia.
para capacitar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra de Cristo. Usted viene aquí para que reciba, para conocer de la gracia que se le ha sido dado y para que ejerza el apostolado o el servicio o el don que Dios le ha dado. Cada uno tenemos dones de parte de Dios por su gracia, dones que no merecemos. Él por su gracia nos ha capacitado, nos ha dotado de ciertos dones para que los ejerzamos. Su función es más que venir a sentarse en este lugar y cantar 2 coros y escuchar una enseñanza que no entiende y luego va a su casa diciendo cómo voy a solucionar este problema que tengo. Esa no es la vida cristiana, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Así que, mis amados, usted viene acá para capacitarse, para luego enseñarle como mínimo a sus hijos y a su familia. ¿Qué papá quiere que sus hijos no vayan al cielo? ¿Qué mamá no quiere que sus hijos no vayan al cielo? Toda mamá lo que anhela es que sus hijos vayan al cielo. ¿Qué hijo no quiere que su mamá, que su papá conozcan de que Jesucristo ya les dio vida eterna, pero que más que eso nos ve justos en Cristo, perfectos y sin mancha? Y esa persona se va a esforzar por hacer que esas personas conozcan ese mensaje y que lo crean. Por lo tanto, primero va a orar para que esa persona conozca de esa verdad de salvación. Así que el versículo 17 habla de la fe, pero en esta versión lo vas a leer en casa, lo vas a memorizar de su Biblia en casa, el versículo 17, porque habla de la fe. Pero en esta versión lo voy a repasar una vez más, y en el versículo 17, en la versión del espejo, dice: la dinámica, o sea, el poder del Evangelio es la revelación de la fe de Dios. ¿La qué? La revelación. ¿Revelación de qué? De Dios. De la fe. ¿La fe de quién? La fe de Dios. La fe de Dios. Y esa fe de Dios es la única base sólida para mi creencia. La fe de Dios es la base sólida para mi creencia. ¿Están apuntando? Bueno, no tienen que apuntar ahorita, llegan a casa, miran el vídeo y repasan y toman apuntes y toman definiciones que las van a grabar para que no tengan que depender de una hoja, sino que está en sus mentes tan claro como su nombre, como su número telefónico, como su número de cédula. Así que la revelación de la fe de Dios es la única base sólida para mi creencia. Crea lo que Dios cree. Marcos 11, 22, Cristo les dice a los discípulos: tengan la fe de Dios, tengan la fe de Dios, crean lo que Dios cree, la revelación de la fe. Entonces oremos: Señor, revélame, más que a mi mente, a mi espíritu, pero revélame, porque o dame la habilidad para creerte que es como tú lo dices, y que no sea mi fe, sino que no crea lo que yo caprichosamente quiera creer, sino lo que tú quieres que yo crea. Porque si tú lo dices, yo voy a estar de acuerdo contigo. Y entonces, si estoy de acuerdo contigo, así es como tú lo has dicho. En cuestiones de fe, no tienes derecho a pensar, a inventarte un nuevo concepto. Simplemente acepte lo que Dios te dice, porque así es como Él lo dice, es así. Y Él dice que lo que Él cree es lo que yo debo creer. Así que pidamos esa revelación, porque dice: el poder del Evangelio es la revelación de la fe de Dios. Es decir, cuando Dios te revela la fe que Él tiene, entonces tienes poder y su mensaje se vuelve poderoso. ¿Cómo dice esa versión? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, pero también a las demás personas que no son judíos, que son de alguna otra raza y religión. Pero nuestra única fe no es lo que mi religión me enseñó, sino lo que la Biblia dice, y es la fe de Dios la que es mi única base de fe y de creencia. Dios cree que la justicia revela la vida que Él diseñó para nosotros. Dios cree que la justicia revela la vida que Él diseñó para nosotros. Jesús dijo estas palabras: el ladrón vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir, pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y la tengan
en abundancia. Dios no diseñó al hombre para que viva en miseria. Dios no diseñó al hombre para que viva en temor. Dios no diseñó al hombre para que viva en la culpa, en un sentimiento de inferioridad, de temor, de pobreza, en ninguna forma. Dios diseñó una vida y en Adán perdimos esa inocencia, ese sentido de limpieza, de pureza, pero en Cristo recuperamos la inocencia que en Adán perdimos. En Cristo recuperamos la inocencia que en Adán perdimos. Así que tenemos que vernos como el diseño que Dios creó para nosotros. Si entendemos el diseño de Dios para nuestra vida, entonces no podemos conformarnos con menos. Y ese diseño está cuando entendemos la justicia de Dios, la forma en que Dios nos justificó. Y la Biblia dice en Romanos 8:32 que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Alguien me ayuda con ese versículo? Romanos, ¿qué dije yo? ¿Romanos qué? Oh, estoy hablando solo conmigo mismo. ¿Romanos qué? Romanos 8:32. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si dio lo más caro que tenía para nosotros, pues lo otro que queda fácil dárnoslo también. Es una vida abundante. ¿Será que estamos tomando esa vida abundante realmente? ¿Estamos viviendo de acuerdo al diseño de Dios? La justicia, lo que Dios cree que la justicia revela la vida que Él diseñó para nosotros. Dios diseñó una vida para nosotros, pero la descubrimos y la vivimos cuando entendemos que hemos sido declarados la justicia de Dios. ¿Cierto? ¿Alguien me puede ayudar con lo que dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Es interesante. ¿Tiene Dios un diseño para usted y para mí? Lo disfrutamos cuando entendemos que somos la justicia de Dios. Y reitero esa parte hasta que usted la crea. En toda predicación que estoy haciendo, estoy pasando por estos pasajes. Pero Dios te ve justo. La iglesia de Cristo es, por su declaración, es que santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. ¿De quién está hablando ahí? De mí. ¿De quién está hablando ese pasaje ahí? En Efesios 5:25. De mí. De mí. ¿De quién está hablando ese versículo? De mí. ¿De quién está hablando ese versículo? Entonces, ¿es usted perfecto y sin mancha? ¿Es usted sin mancha y sin contaminación? No los veo convencidos. Pero es lo que Dios dice, porque es la justicia de Dios, la de Cristo a nombre suyo, porque a nombre de Cristo fue su pecado. Esa es la clase de fe que está proclamando el versículo 5 y el 17 de Romanos capítulo 1. Porque no es por sus obras. Dios no te juzga, no te declara justo por lo que has hecho. No, te declara con la justicia de Cristo. Es un regalo. Es un regalo. El cielo y la justicia de Cristo es un regalo, es un don. Y para eso es que Dios dio apostolado y maestros y pastores para que enseñen esas verdades hasta que usted las crea, hasta que usted las asimile en su mente y se las repita día tras día, noche tras noche, hasta que al fin puedas creerlo, y entonces te sentirás libre de culpa, te sentirás en plena comunión con Dios y te sentirás, dice la Biblia, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, que somos uno con Él y que la autoridad de Cristo es nuestra autoridad. Dice Efesios capítulo 1 versículo 17 que la super eminente grandeza del poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos, y
con esa super eminente grandeza de Cristo lo colocó como cabeza, porque el cuerpo de Cristo es su iglesia, en la cual habita la plenitud de Cristo. En la iglesia, en usted habita la plenitud de Cristo. En la iglesia, en usted habita la plenitud de Cristo. Obviamente eres iglesia cuando crees la justicia de Cristo. Cuando no la crees, no eres justicia de Cristo, y entonces no has creído en Cristo, estás rechazando a Jesús, y entonces irás a condenación por sus pecados, de los cuales se siente culpable, porque no pudo aceptar que en Cristo eres hecho la justicia de Dios, porque Él tomó sobre su cuerpo el castigo de sus pecados para que usted sea hecho la justicia de Dios. ¿Cuántos son la justicia de Dios? ¿Cuántos son la justicia de Dios? Cuando usted se sienta convencido de esas verdades, no va a decir, amén. Se va a emocionar, porque produce gozo, produce seguridad, produce convicción, y esa convicción la expresa en alegría, en júbilo, en danza. Es lo que la Biblia presenta. Y entonces es cuando las personas no pueden parar de anunciar. Estos dos versículos, aquí tengo más versículos, pero no quiero leerlos tanto, sino ilustrar mejor esas verdades. Vamos a hacer publicidad de este libro que se llama Devoción Extrema. Es un devocional, una meditación para cada día del año. Y entonces, como ya les leí la carta a los romanos, pues solamente 2 versículos, permítanme les leo de este libro algunas cartas escritas con el corazón, y si se quiere, escritas con sangre, porque es lo que vamos a mirar a continuación, buscando que estas personas que pudieron aceptar la justicia de Cristo, actuaron entonces buscando que las demás personas conocieran esa justicia, y murieron por causa de esa fe. Entonces habla de las cartas extremas, y tenemos unas 5 partes. Con atención escúchelas, porque nos van a edificar bastante. Es una chica, una jovencita en el país de Rusia, en los tiempos del comunismo, cuando allí era un crimen creer en Dios, y quienes sorprendían hablando de Cristo los llevaban a la cárcel, los torturaban, y la mayoría de veces los desaparecían, los asesinaban por causa de su fe. Entonces allí hay una niña que escribe a sus papitos y les dice: queridos papás, los saludo con el amor de Cristo, me va bien y me siento muy bendecida. Una de mis compañeras de la escuela, que se llama Varia, es miembro de la Organización de Jóvenes Comunistas. Yo le he estado testificando y creo que al fin estoy comenzando a alcanzarla. Hace poco dijo: yo no puedo comprenderlos a ustedes en lo absoluto. Muchos de los estudiantes los insultan y los hieren, y aún así ustedes los aman. Yo le dije que Dios nos ha enseñado a amar a todos, no solo a los que nos son amables con nosotros, sino en especial a los que son crueles, a fin de que vean a Dios en nosotros. Varia ha sido una de las que ha tomado parte en las burlas y los insultos, pero eso solo me ha hecho orar por ella aún más. Hoy me pregunto si yo en verdad podía amarla también. Hoy me preguntó si yo en verdad podía amarla también a ella. Nos abrazamos y ambas comenzamos a llorar. Creo que está muy cerca de recibir a Cristo. Por favor, oren por ella. Y dice algo más, y luego dice, coloca su firma en su carta. Es la primera parte, pero la segunda parte de su carta extrema dice: queridos papás, en mi última carta les conté acerca de la chica atea, Varia. Ahora estoy muy contenta de decirles las emocionantes noticias. Varia ha recibido a Cristo.
Esto es muy diferente a ella ahora y le está testificando Varia a todo el mundo abiertamente. Al principio, cuando Varia creyó, todavía sentía culpabilidad en su ser. Creo que se sentía triste por lo que creyó durante tanto tiempo y porque se aseguraba de decirles a otros que no había Dios. Sentía que necesitaba sufrir y pagar por eso. Fuimos juntas a la Asamblea de los Impíos, la reunión de la Organización de Jóvenes Comunistas. Aunque la advertí que fuera reservada, fue en vano. Después de rehusar unirse a cantar el himno comunista, Varia fue al frente para dirigirse a toda la asamblea. Con valentía les dijo a todos que había aceptado a Cristo como su Salvador. Ella les rogó a todos que renunciaran al camino del pecado y vinieran a Cristo, y el lugar completo quedó en silencio. Cuando terminó de hablar, cantó con su increíble voz el himno antiguo: yo no estoy avergonzado de proclamar al Cristo que murió para defender sus mandamientos y el poder de su cruz. Yo solo me quedé observando sin poder hacer nada mientras se la llevaban. Hoy es el 9 de mayo y no hemos sabido nada de ella. Por favor, ore. En la siguiente carta, unos 3 meses después, dice: queridos papás, ayer 2 de agosto logré hablar con Varia en la cárcel. Estaba delgada y pálida, pero sus ojos resplandecían con la paz de Dios y un regocijo no terrenal. Mi corazón se acongoja cuando pienso en ella. Solo tiene 19 años de edad. Como creyente todavía es una bebé espiritual. Sin embargo, ama al Señor con todo su corazón y enseguida optó por tomar el camino más difícil. Por favor, oren por ella. Le han quitado todas sus cosas, excepto la ropa que tenía puesta. Hemos hecho varias colectas y le hemos enviado paquetes, pero no creo que reciba todas las cosas que le enviamos. Cuando le pregunté a Varia si se arrepentía de lo que había hecho, me dijo: no. Y si me dejan en libertad, lo haría de nuevo. No creas que estoy sufriendo. Me alegro de que Dios me ame tanto y me dé el gozo de resistir por su nombre. Le doy gracias a Dios que tenemos la paz para comprender esto. Si estamos en Cristo, ningún sufrimiento ni frustración nos debería detener. Yo solo oro que mi fe fuera tan fuerte si estuviera en su lugar. Ahora creemos que la enviarán a un campamento de trabajos forzados en Siberia. Creo que Dios le dará la fortaleza que necesita para resistir. Y para continuar en esta serie de cartas, entonces ahora Varia le escribe a su amiga María y le dice: querida María, al fin puedo escribirte. Llegamos bien al nuevo campamento que está como a 16 kilómetros de la ciudad. No puedo describir la vida aquí, muy dura, pero le doy gracias a Dios que estoy bastante saludable y tengo la fortaleza para trabajar. Me pusieron a trabajar en un taller de reparación con otra hermana cuya salud es muy mala. Yo tengo que hacer el trabajo de ambas o nos castigan a las dos. Trabajamos de 12 a 13 horas diarias y la comida es escasa. Sin embargo, no quiero quejarme. Quería decirte que te doy gracias a Dios, que Él te utilizó para llevarme a Cristo. Por primera vez siento que mi vida tiene un propósito y sé por quién sufro. Tengo un deseo ardiente de hablarle a todo el mundo acerca del gran gozo de la salvación. En el trabajo me maldicen y me castigan porque no puedo estar callada. ¿Cómo podría estarlo? Mientras pueda hablar, le testificaré a todo el mundo del gran amor de Dios. Hay muchos creyentes aquí. Anoche pudimos escabullirnos hasta el río, donde nos bautizaron a 7 hermanos y a mí. Nunca olvidaré este maravilloso día. Por favor, no llores por mí. Mi propósito aquí está claro y mi fe se mantiene fuerte. Con amor, tu amiga Varia. Y la última carta dice: querida María, al fin he encontrado una oportunidad de escribirte de nuevo. Me alegra informarte que la hermana que estaba tan enferma está sintiéndose mejor. Ahora nos han trasladado a otro campamento. En mi última carta te conté de mi bautizo. Sin embargo,
Nunca tuve la oportunidad de pedirte que me perdonaras por todas las veces que te hice daño antes de recibir a Cristo. Es solo a través de una amable actitud de perdón que yo soy cristiana en este momento. Por favor, acepta mis disculpas. También quiero agradecerte por todos los paquetes que estás enviando. Sobre todo, gracias por la Biblia. Desde que el Señor me reveló el profundo misterio de su amor santo, me considero la persona más feliz del mundo. Considero que el sufrimiento que he tenido que soportar es una gracia especial. Me alegro que Dios me diera esta tremenda oportunidad de sufrir por Él. Por favor, ora por mí a fin de que permanezca fiel hasta el final. Que el Señor los guarde a todos y los fortalezca para la batalla. No se preocupen de nosotros, estamos contentos y gozosos porque nuestra recompensa en el cielo es grande. Tu amiga Varia. Y el libro continúa diciendo, nunca se escuchó de nuevo de esta niña Varia, pero su amor y su testimonio para Cristo nunca han sido olvidados. Estamos diciendo una cosa, cuando tienes fe, estás dispuesto a morir por su fe. Si su fe de justicia es que eres perfecto y sin mancha, no pararías de hablar a otros para que vengan a esa misma gracia, a ese mismo regalo de parte de Dios. Y estarías dispuesto a sufrir por causa de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Y le motivo que comience a escribir cartas. Comience a orar. Si se dan cuenta, esta chica ganó a su amiga a pesar de la persecución. Posiblemente en el trabajo no te hacen la vida fácil. ¿Has encontrado personas difíciles en el trabajo? Es una especie de guerra sin cuartel en este ambiente de guerra. ¿Y cuál es su reacción? Seguir amando a esas personas y orando por ellas y presentándoles a Cristo. Sucede no solamente en los trabajos, en las empresas. ¿Dónde más sucede? Tristemente en las casas, ¿cierto? Jesucristo dijo, los mayores enemigos de los cristianos son los de su propia casa. Y ahora, como has abandonado la fe de sus padres para tomar la fe de Cristo, tal vez te hayan dicho, ya no heredarás. No tenemos en cuenta tu nombre para compartir la herencia que debieras recibir, porque has traicionado la fe de tu familia. ¿Y qué vas a hacer entonces con la familia? ¿Lo seguirás amando? ¿Seguirás llorando por ellos en su oración? ¿Le seguirás compartiendo insistentemente acerca de Jesús y la justicia que Él nos dio? Al menos que ellos sepan lo que Cristo hizo por ellos, que lo entiendan bien aunque lo rechacen. Pero va a ser una fe suya, que a pesar de ellos serán libres de las cadenas de la mentira y abrazarán la cruz de Cristo. Tienes que tener fe cuando oras. Oras creyendo que lo que pides recibes. Crea que lo que pide recibes. Crea que lo que pide recibes. No pierda su tiempo orando oraciones de incredulidad. Dios responde oraciones de fe. Cuando ore por su familia, diga, yo lo saco de las tinieblas y lo pongo en el reino de la luz, en el nombre de Jesús. Rompo las cadenas del diablo que oprimen su mente y la declaro libre y la saco de ese mundo de esclavitud y la coloco en el reino de la luz, en el nombre de Jesús. Y usted comienza a creer que así es. Oremos por nuestra familia. Si hay alguien aquí que no tiene la convicción
de que Cristo es su sabiduría, su santificación, su redención. Estoy convencido de algo. La gente que se congrega no todos son iglesia. Pero hoy va a ser la excepción, porque si hasta este momento no eras iglesia, ¿quién es iglesia? Aquel que dice: Jesús, tu justicia es mi justicia, tu sangre me limpia de todo pecado, tu muerte fue mi muerte por mis pecados, en tu resurrección yo comienzo a disfrutar la vida eterna que solo tú me puedes dar. Y Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, entraré en él. Si alguno abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, un compañerismo y una unión perfecta, donde de tal manera que somos uno con él y la plenitud de Cristo está en nosotros, y con esa autoridad, con ese poder y con esa unción de él en nosotros podemos decirle a las tinieblas: están bajo mis pies, tienen que obedecerme. Así que suelten la vida de esas personas que son mi familia, que son mis vecinos, en el nombre de Jesús, y tendrá resultados de su trabajo evangelístico. Estás siendo entrenado para ganar las personas para Cristo Jesús. Levantemos nuestra voz y oremos. Pero yo quiero que ustedes oren. Oren, levanten su voz y oren. La Biblia dice que cuando el pueblo de Dios oró, los vecinos y las personas escucharon un gran estruendo. No era la oración de una persona, era la oración de todo un pueblo, clamando a Dios, orando en forma específica. Oremos a Dios en el nombre de Jesús. Comiencen a orar, por favor. Comiencen a orar. Oren ustedes, por favor.